De un lado estaba Arminio, el hombre que había humillado a los romanos en Teutoburgo. Del otro estaba Germánico, que en ese momento era el general más poderoso de Roma y estaba decidido a vengar la muerte de sus hombres en Teutoburgo. Esta batalla. Eso es lo que vamos a hacer ver en el video de hoy. Habían pasado como 5 años desde el desastre de Teutoburgo y hasta el año 14 después de Cristo, los romanos no habían tenido ninguna victoria importante sobre los alemanes. Debido a esto, varias tribus vio que valía la pena empezar a aliarse con Minio contra la dominación romana, incluidos varios los queruscos que estaban liderados por su tío Ingiomero y que no habían apoyado el ataque inicial. Se pasaron al lado de Arminio para decir que esto terminaba minando su autoridad y popularidad en la tribu. En represalia por este apoyo, Arminio ordenó a sus aliados arrestar a su suegro en ese momento. El general Germánico, con la ayuda del mundo germánico, logró liberar a Seges y capturar a algunos de los aliados de Arminio, entre ellos su propia esposa Tusnelda, que en ese momento estaba embarazada. Imagínense el momento en que la esposa de Arminio, que también era hija de Seges, se encuentra cara a cara con su padre, que ahora era libre y también del lado enemigo. A pesar de los pasados resentimientos germánicos, vio una oportunidad en la deserción del hijo de Cestes y también de algunos otros guerreros germánicos que habían renunciado a siguiendo a Arminio. Todo indica que este hijo de Cestes no solo había luchado contra Roma, sino que también había deshonrado el cadáver del general P.B.L. Varo. Aún con esta historia de rebelión, el actual emperador Tiberio decide otorgar el perdón a todos los involucrados. Los exiliados recibieron no solo un lugar donde vivir en el imperio, sino también una pensión vitalicia. Esta estrategia no solo garantizaba la lealtad de estos nuevos aliados, sino que también debilitaba la posición de Arminio al socavar su apoyo interno al saber que su propio suegro le permitió, hija embarazada, fue arrestada. Arminio está muy enojado, según Tácito. Arminio dice que los romanos eran cobardes y no tuvieron el coraje de luchar contra él, y por eso fueron tras su esposa en ese momento, refiriéndose a Germánico. Arminio dice que le ganamos a Augusto y su heredero Tiberio. ¿Por qué deberíamos escondernos ante un adolescente inexperto y su ejército? Arminio, amotinado, se refería a la rebelión que había tenido lugar entre los soldados germánicos después de la muerte de Augusto. Ahora, habiendo capturado a algunos aliados del germánico Arminio, decide intensificar su persecución a medida que avanza. Arminio aprovecha el terreno difícil y embarrado y logra atacar una vez más a los romanos en un bosque pantanoso y lleva una pequeña victoria. Su tío Ingiomero sugiere que atacaron a los romanos en terreno abierto, pero este ataque acabó sin éxito, debido principalmente a la mayor experiencia del ejército romano en terreno abierto en los 2 años siguientes. Los romanos, liderados por Germánico, continuaron sus ataques contra varias tribus germánicas que se habían aliado con Arminio y también lograron recuperar una de las fincas que se habían perdido. Aunque durante este periodo no pudieron enfrentar a Minio y sus soldados, la imagen que tenían los romanos era fuertemente ligado a su capacidad de evitar cualquier tipo de derrota, por pequeña que fuera, por lo que cada vez que realizaban la expedición era como si participaran en un juego mental. En ese juego no era necesario derrotar por completo a un tribu, sino que transmitía la idea de que los romanos eran invencibles cuando se retiraban estratégicamente. Esto no solo mostraba su fuerza militar, sino que también enviaba un mensaje claro. Los romanos eran poderosos y decididos, pero en cada expedición que hacían los alemanes, se enfrentaron al desafío de cómo equilibrar fuerza y agilidad. En sus expediciones, razón por la cual buscó causar destrucción y sembrar el terror en una gran área, demostrando el poder militar romano. Retirarse sin sufrir grandes pérdidas era una parte crucial de esta estrategia. El objetivo era sembrar miedo en las tribus, convenciéndolas de que la resistencia era inútil en ese momento. A pesar de no haber conseguido victorias decisivas tras Teutoburgo, el hecho de haber evitado derrotas importantes ya elevó el prestigio del Arminio durante el invierno germánico.
durante meses dedicados a hacer preparativos para la batalla, uniendo las 8 legiones en una sola fuerza. Las provincias orientales del imperio, a pesar de los desafíos, enviaron grano, monturas y animales de carga para fortalecer el territorio. Ejército: la elección estratégica de transportar el ejército por agua, navegar a lo largo de la costa del Mar del Norte y desembarcar en territorio enemigo, requirió la construcción de casi 1000 barcos, además de la campaña diplomática para atraer a los jefes germánicos al lado romano. Continuó resultando en algunos desertores importantes como Cimero, que era hermano de Scies. Además de los preparativos prácticos, Germánico aprovechó esos meses para prestar especial atención a la salud y moral de sus hombres. Visitó los hospitales de los cuarteles de invierno, hablaron con los soldados y elogiaron sus hazañas de valentía, dándoles la moral que necesitarían más adelante. Fue entonces cuando, en la primavera del año 16 después de Cristo, los germánicos se dispusieron a continuar su persecución y poner fin a Arminio de una vez por todas. Se unió al escuadrón en el territorio de los Batevos, una tribu aliada, y así el ejército romano comenzó los preparativos para su campaña, enviando una pequeña columna para atacar a Catos. Los germánicos recibieron noticias de un ataque al fuerte romano que era cerca de donde había ocurrido el desastre de Varo. Este fue el preludio del enfrentamiento directo que seguiría. Pero antes de eso, las tumbas que los germánicos habían construido para los soldados en Teutoburgo fueron destruidas por los enemigos nativos, y esto por supuesto aumentó las tensiones. En algún momento, Arminio G. se entera de que el ejército romano estaba reunido en el río Weser, y en medio de los soldados romanos había alguien que era muy especial para él, su hermano, pero no el hermano de Arminio. No fue arrestado, pero era un soldado asistido del ejército romano. Se llamaba Flavos, en la época en que Arminio y su padre derrotaron a las legiones en Teutoburgo en el año 9. Flavos no estaba con ellos, estaba en Iliria, sirviendo como ayudante del ejército romano en una revuelta, y fue allí donde acabó, perdiendo uno de sus ojos. Cuando Arminio se enteró que Flavos estaba con otros soldados en el río, intentó buscar la manera de encontrarse con su hermano. Los dos lograron encontrarse y hablar en la orilla del río, pero no lograron llegar a un acuerdo. Flavos le pidió a Arminio que se uniera a él. Se rindió prometiendo que los romanos tendrían piedad de él, y Arminio por su parte le rogó a Flavos que apoyara a su pueblo y su origen. Entonces los dos comenzaron a discutir, y Flavos casi no se fue a pelear con Arminio. En ese momento, Arminio se dio cuenta de que su hermano había decidido permanecer leal a Roma, pero pensó: ¿por qué no tratar de convencer a otros soldados romanos de que abandonen el ejército y vengan a mi lado? Entonces decide enviar emisarios al campamento romano para tratar de convencer a los soldados de que deserten, que ellos ofreció mucho dinero, tierra y esposas para socavar aún más la moral romana. Arminio hizo la oferta de desertar en latín, dejando claro que algunos de los antiguos soldados romanos ya estaban luchando de su lado. Mientras sus emisarios hacían esta propuesta, Arminio decidió retirarse a una posición estratégica en un bosque. Sagrado comenzó a surgieron rumores entre los soldados y los germánicos de que se produciría un ataque nocturno al campamento romano, y esto trajo cierta tensión. Los germánicos tomaron precauciones y decidieron mantener a las legiones en estado de alerta. Como el experimentado general germánico, sabía que sus soldados debían estar angustiados y asustados, por lo que para evaluar la moral de sus tropas germánicas decidió disfrazarse con una capucha de piel de animal y comenzó a caminar silenciosamente por las tiendas de noche, escuchando las conversaciones de los soldados mientras recorrían el campamento para comprender cómo se sentían los soldados. Germánico quedó muy sorprendido por la fe y preocupación que los soldados tenían por él como general. A la mañana siguiente, se dirige a su ejército compartiendo una astuta estrategia, observando las características vulnerables de los germánicos. Destacó la efectividad del pilón, de los gladius y también de las corazas romanas. El comandante instigó a los legionarios a atacar con rapidez y dureza, señalando la vulnerabilidad de los germanos que no tenían armas robustas.
armaduras y escudos. La diferencia táctica entre los dos fue que Clara y Germánico buscaron explotar esta ventaja. Al mismo tiempo, Arminio ideó una estrategia para enfrentar a los romanos en las colinas de Idistaviso, aprovechando una vez más el terreno inclinado y el bosque a su retaguardia, con auxiliares galos y germánicos en la vanguardia, seguidos por 4 legiones comandadas por Germánico. La batalla estaba a punto de desarrollarse. Además, estaban presentes 2 cohortes de la Guardia Pretoriana y una selección estratégica de la caballería que posicionó al ejército romano para enfrentar a los rebeldes germánicos a pesar de las desventajas del terreno. Los romanos eran expertos en tácticas de batalla y lograron haciendo retroceder a los alemanes, poniendo incluso a Arminio en una situación peligrosa, casi siendo capturado, aparentemente al comienzo de la batalla. Algunos queruscos desobedecieron las órdenes de Arminio, avanzando a toda prisa y siendo rápidamente eliminado por la caballería romana. La infantería romana, bajo el mando de Germánico, avanzó con determinación, enfrentándose y haciendo a un lado a los germánicos. Arminio, ansioso por cambiar el curso de la batalla, lideró un ataque contra los arqueros romanos, pero encontró resistencia de la infantería pesada. Auxiliar fue entonces cuando Arminio, herido y consciente de la inminente derrota, decidió escapar cubriéndose el rostro con su propia sangre para ocultar su identidad. Existen rumores de que auxiliares germánicos, posiblemente de la tribu del Caos, facilitaron su fuga. El ejército germánico estaba confundido y bajo un intenso ataque, los romanos sufrieron pérdidas importantes, aunque no hay números específicos proporcionados por Tácito. Las bajas romanas fueron muy pequeñas y todos los soldados alemanes celebraron la victoria. Pero a pesar de esto, derrota inicial, los alemanes estuvieron lejos de darse por vencidos, volvieron a reafirmar su posición y eligieron un terreno estratégico entre un traicionero pantano y un bosque cercano a un río. Construyeron una valla similar a la utilizada en la emboscada de Varo, el germánico. La infantería se escondió cerca del baluarte, mientras la caballería se posicionó en las zonas boscosas, un poco más atrás dispuesta a atacar la retaguardia romana, pero los romanos, conscientes de la presencia enemiga y liderados por Germánico, decidieron afrontar otra batalla en campo abierto. Dejando a la caballería para cubrir terreno abierto, dividieron la infantería en 2 fuerzas. El primer ataque encontró dificultades y algunas bajas romanas, pero luego de reorganizar las fuerzas germánicas, trajeron honderos y francotiradores que lograron derrotar a los guerreros germánicos, que se encontraban a mayor distancia sin escudos ni los blindados germánicos podían resistir el avance con las 2 cortes pretorianas, mientras las fuerzas romanas avanzaban hacia el terreno boscoso para aprovechar esta ventaja táctica. En esta ocasión, la ventaja numérica de los alemanes se convirtió en desventaja, ya que los romanos, más hábiles en el combate cuerpo a cuerpo, lograron cambiar el rumbo. Arminio, posiblemente aún recuperándose de heridas recientes, jugó un papel menor en la segunda batalla. Numerosas bajas al final del día. Los alemanes retiraron una legión para comenzar a construir un campamento y erigir otro trofeo para celebrar esta victoria decisiva. Llevó a algunas tribus a jurar lealtad al Imperio Romano, después de lo cual los germánicos tuvieron la audaz idea de sorteando a los alemanes por mar para sorprenderlos, pero esto terminó sin funcionar. Más de 1000 barcos que transportaban legionarios hacia su destino fueron golpeados por una tormenta que causó mucha destrucción a una parte considerable del ejército. Por eso, a más tiempo, el emperador Tiberio, que ya se mostraba satisfecho de las victorias conseguidas y consciente de los riesgos que implicaba continuar la campaña, decidió que era hora de detener el esfuerzo y los recursos destinados a la conquista temporal de tierras en los bosques y pantanos. Ya no parecían justificar la empresa de eliminar la influencia romana de la región en Roma. Todos esperaban ansiosamente el regreso de su héroe germánico. A su regreso fue celebrado con un triunfo por sus victorias vestido con túnicas ceremoniales. Los cortes de la prestigiosa Guardia Pretoriana esperaban para recibirlo, pero la admiración por el general era tal que las 9 cohortes
quisieron participar en este momento histórico. Una demostración de respeto al líder que vengó a Roma, se celebró toda esta celebración romana. Ante los ojos del hijo de Arminio, entonces muy joven y que había nacido en cautiverio después de haber logrado defenderse de la amenaza de la ocupación romana, Arminio tuvo que enfrentarse ahora a luchas tribales que empezaban a surgir de nuevo en Germania, aparte del hecho de que el suyo Homero, el tío de Ingi y mayor aliado, quería usurpar el mando, por lo que la tranquilidad de Arminio duró poco y solo 3 años después, las tropas romanas abandonaron Germania el año 19 siguiente. Cristo Arminio fue asesinado por sus propios familiares a la edad de 37 años irónicamente, eran los mismos que habían colocado a Arminio como líder supremo de toda Germania. La intensa lucha por el poder fue tan grande que años más tarde los queruscos tuvieron que pedir que Roma intervenga y les envíe un rey y quién sabe quién Roma. Envió a recordar a Flavos, que era hermano de Arminio, su hijo llamado Itálico, fue enviado por el entonces emperador Claudio para ser el nuevo rey de los Cherus, por lo que Roma solo tuvo que observar y esperar hasta que los alemanes necesitaran su ayuda nuevamente, así que si te gustó, aprende más sobre esta historia de venganza romana en Germania. No olvides darle me gusta a este video y también suscribirte a nuestro canal.